Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Acá me están escuchando, ahora no me escucho, me bajé los auriculares. 19:06, seguimos en La que no escuchaste. Llegó el turno de hacer nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a recibir a Andrea Ugalde con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. Hola Andrea, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, licenciada y magíster en Filosofía de la Universidad de Chile, integrante del colectivo El Loco Rodríguez y educadora popular de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica. Bueno, muchas gracias por venir. Es la segunda invitada chilena que tenemos. Es verdad. Exacto. Estuvo Dani, que es una música hace poquito, contándonos sobre un proyecto. Chicas Amplificadas Chile. Sí, de Chile. Claro. Muy bueno. Y ahora, bien, toca el turno de Andrea. Andrea, contanos un poquito qué te movió a armar el taller de filosofía y feminismo. Sí, bueno, la verdad es que mi llegada al feminismo desde la filosofía fue por unas encrucijadas bastante, podríamos decir, extrañas, ¿no? A partir de mi trabajo con el Loco Rodríguez, que es un colectivo, bueno, primero empezó como, digamos, la búsqueda de alianzas filosóficas. Yo llegué hace 6 años y necesitaba, digamos, como activar por ese lado más social. Y me encontré con unos muy buenos amigos y empezamos a trabajar León Rosichner, ¿no? La Facultad de Filosofía de la UBA. Y vi a León Rosichner, que es quizás un camino extraño, llegué al feminismo y ahí tengo que dar como muchos agradecimientos a una profesora que es María José Vinetti, que hizo una articulación entre Rosichner, algunas tesis que se trabajaban en La Cosa y la Cruz, Materialismo Ensoñado, que son 2 obras que estuvimos trabajando con el colectivo, y ella hizo el link con una filósofa feminista. Entonces ahí me sucedió como una especie de asombro filosófico radical. Y ahí partió, como hace 3 años, y entonces lo que me mueve a hacer el taller es una especie, primero, en realidad son varios motivos. Quizás un motivo personal tiene que ver con hacerme cargo de una trayectoria académica o filosófica en la cual las autoras feministas están ausentes, ¿no? Y eso me parece que es un índice de la época, digamos, es un índice de la formación académica de por qué están ausentes las autoras feministas, siendo que hay una contundencia filosófica, teórica muy grande, ¿no? Entonces, ¿y por qué te imaginas justamente eso? Porque hay una ausencia en lo que es la producción filosófica desde ese colectivo, colectivo femenino. O sea, ausencia de producción no, sino ausencia de abordaje, en realidad. Al menos desde mi formación, eso estaba como velado de alguna forma. Y ahí hay algo bastante interesante desde la filosofía, me parece, porque, bueno, se suele decir que la filosofía es esto, muchas gracias, esto que asombra, ¿no? Esto que sirve para desnaturalizar las obviedades, ¿no? Y
Y realmente cuando uno transita el camino como académico de la filosofía, muchas veces eso no se está poniendo mucho en juego, ¿no? Entonces, lo primero es el asombro de leer a estas autoras. Lo segundo es trabajar con mis propios prejuicios, porque la academia, digamos, nunca... quizás sí se dio la posibilidad, por ejemplo, había un seminario de Simone de Beauvoir, pero yo no lo tomaba, por ejemplo. Me parecía... Que es optativo. Claro, es optativo, pero es parte de la formación, digamos. Digamos, me da un poco de vergüenza decirlo así, pero me parecía como que era filosofía poco seria o poco rigurosa en ese entonces. Entonces, cuando, digamos, me encuentro con la producción de pensamiento y conocimiento feminista desde la filosofía, me pasan una serie de cosas personales que de alguna forma necesitaba como amplificarlas en un trabajo colectivo, y de ahí un poco el taller, ¿no? Y también otra razón que me parece como muy importante es que, y acá digamos hago un vínculo con el trabajo que hacemos siempre en el Loco Rodríguez con Rosichner, que es un pensador argentino que dice... si el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa, ¿no? Entonces, haciéndose cargo un poco de ese enunciado, de esa afirmación, la filosofía no se puede quedar quieta frente a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Entonces, es una responsabilidad tener que pensar esa realidad en sus coordenadas actuales, contemporáneas. Totalmente. ¿No? Y este punto que también lo menciona León Rosichner, y esto que estabas diciendo, ¿no? De tomarte a vos como índice de verdad. Esto de ver qué es lo que te estaba sucediendo a vos en relación a, bueno, ¿por qué sostenías que no era una producción, digamos, rigurosa el pensamiento o las producciones feministas, ¿no? Claro. Creo que ese es un punto como súper interesante, que es lo que plantea, digamos, el feminismo, es como tratar también de conmovernos, ¿no? Y conmover un poco esta naturalización que tenemos, pero en un nivel, en otro plano, ¿no? Porque a mí lo que me sucede, en particular con la filosofía, es que hay producciones, las mayores producciones que conocemos, son de varones, sí. Y bueno, ¿qué sucede con las producciones de las mujeres, ¿no? Claro. ¿Qué lugar tienen? Sí, no solamente feministas, sino también producciones de mujeres. Sí, Totalmente, claro, sí. Exacto. Y un poco como ella estaba diciendo, ahora me acordé, esto de visibilizar, por ahí a nosotros hasta nos pasó cuando armábamos el programa de radio, que decidimos pasar solo música de artistas o bandas femeninas, y que cuando uno escucha la radio, en general no pasa, son bandas masculinas, y no es porque no hay, sino porque no se les presta atención, no se les da lugar. Entonces hay un montón, y bueno, después nosotros empezamos a buscar, a conocer y a ocuparnos un poco de eso, pero esto que vos decías me pareció y me sonó en este aspecto como en otros, ¿no? De otros puestos por ahí de laburo que estuvimos hablando cuando vinieron las chicas de Aúlla, que nos contaban lo de los cargos más jerárquicos en el teatro, claro, que en son otros ocupados medios. por varones. Exacto, sí. Y también, o sea, sobre todo ella lo que decía, que no es que no hay, sino que no se las nombra, o en este caso no se las lee. Claro. ¿No? Sí, lo que me parece como que nos debe interpelar, bueno, en distintas disciplinas, ¿no? Y también, digamos, esa es la fuerza, digamos, disruptora que tiene el feminismo, que interpela el lugar que ocupes, ¿no? Entonces, en mi caso, ocupo el lugar de la filosofía porque estudié, porque me dedico a eso, pero digamos como que interpela cualquier lugar que uno ocupe, siendo mujer, siendo desde la masculinidad, lo trans, etcétera, ¿no? Entonces, una pregunta que me surge es realmente por qué estas autoras, que son realmente, como digo, hacen unas lecturas muy profundas, muy serias, ¿no? ¿Por qué no ocupan parte del programa más estructural, más tradicional, ¿no? Esa es una pregunta que surge y que yo creo que se instala ya. Bueno, en Chile hoy hay un movimiento también muy importante que parte un poco del ambiente universitario, y me parece que eso se está como instalando, al menos como realidad. Tu formación es en Chile, es en la Universidad de Chile, exacto. Y ahí sucedía lo mismo que estás viendo también en la filosofía en Argentina, en la carrera de filosofía de Argentina. Digamos, en este sentido de que todas las producciones o pensamientos de mujeres quedan más
optativo y no está dentro de la currícula oficial? Claro, hay, digamos, en la Academia Chilena, en filosofía, hay mujeres muy importantes, digamos, que trabajan a autores también muy importantes, pero autores europeos de la tradición, claro, como franceses. Kant, claro, Heidegger, etcétera. Y bueno, autoras así propiamente feministas, pasa algo que me parece que también pasa acá, que están más bien confinadas al espacio de los estudios de género. Digo confinadas Claro. porque esa es la sensación que uno le da cuando está estudiando, digamos. Sí. No es parte como de lo central o de Sí. lo vertebral. Sí. Entonces eso es discutible, claro. Y Andrea, este taller de filosofía de feminismo, ¿dónde lo das? Bueno, el taller finalizó el sábado pasado y se dio en un centro cultural que se llama Multiespacio Pasco, a quien también aprovecho de agradecer, porque es muy curioso lo que también fueron como una especie de coincidencia de la vida, que me encontrara con ellas, porque es un espacio que viene funcionando hace 12 años, con distintas como militancias, grupos políticos, y este año en particular fue, está siendo administrado por un grupo feminista que se llama La Ría, que es una corriente crítico-feminista que este año recién se hace cargo del espacio. Entonces me encontré con ellas y bueno, le tiraste hice la propuesta, claro. Y le interesó también como digamos, un espacio de formación para las propias digamos, integrantes del colectivo. Pero era abierto a la comunidad. Abierto a la comunidad, claro. Bien, ahora ya terminó, Sí. pero por ahí más adelante vuelve. Sí, es una proyección que estamos en conversaciones con bueno, otras compañeras del Observatorio del Acoso Callejero. Bueno, es probable que se dé en el segundo cuatrimestre también. Y si alguien quiere saber cómo estar al tanto y para después poder ir, ¿cómo puede? ¿Hay alguna red social? Podría dar mi mail y Ok. Dale. puede ser es andreaugaldeg@gmail.com Perfecto. y ahí puedo estar informando, digamos. Buenísimo. Genial. Igualmente Vamos a pasar a después, la fanpage. claro, pasanos la info, la podemos subir también porque está interesante. Contanos el eje central que pensaste a la hora de abordar el taller, entonces tiene que ver con esto que nos estabas diciendo. Sí, el eje central sobre todo es cómo estas autoras interpelan a la tradición filosófica en clave feminista. Ese sería como el eje central, y también me interesaba dar como quizás una especie de pantallazo de las que yo considero autoras principales. Entonces trabajamos a Simone de Beauvoir, Irigaray, Butler, y el último encuentro estaba destinado como a tratar de poner en juego las tesis o las hipótesis teóricas que habíamos trabajado en función de la actualidad, ¿no? De la coyuntura. De la coyuntura. A ver qué pasa Exacto. hoy con el macrismo en la actualidad. ¿Qué nos puede aportar la filosofía en relación a eso? Claro. Y cada uno de los encuentros, ¿cómo lo estuviste organizando, André? Bueno, fueron pensados un encuentro por autora, digamos, Ujú. y se planteaban unas lecturas previas, digamos, no muy extensas, y aquí también me interesaba como poner a circular producción de autoras que se dedicaban al pensamiento feminista, actuales, digamos, del ámbito local, Ujú. llámese o piénsese Latinoamérica, digamos, Sí. porque me parece que también es un trabajo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos un poco a la investigación, a las humanidades, visibilizar la producción en el campo de, digamos, en este caso la filosofía feminista o el pensamiento feminista. Entonces ponía a conversar a estas autoras ya más clásicas con textos de 2016 en adelante, Bien. ¿no? Claro. Más actuales. De producciones, exacto. digamos, podríamos decir, latinoamericanas. Claro, Ok. para mencionar algunas, Sí. digamos, estaba Alejandra Castillo, que es una filósofa chilena que la verdad es muy lúcida, leyendo a Simone de Beauvoir. Ujú. Después, una autora argentina que es Elsa Drukarov, que también le estoy muy agradecida también, y ella ponía, digamos, la ponía a conversar con Irigaray. Y después a Butler hay una edición de La Cebra que salió hace poquito de una autora alemana que es Isabel Lorey, y trataba de hacer esa articulación porque el libro fue presentado acá y bueno, digamos, creo que ella tiene bastante, digamos,
renombre en el ámbito acá de Argentina. Entonces, esa era la idea también, visibilizar producción actual, ¿no? Y la recepción de las que... Como el espacio estaba abierto a la comunidad, como había dicho Barbie, y eso implicaba que podían ir varones, mujeres, no estaba restringido Claro. a una población... No, digamos, era abierta la convocatoria, resultó también sorprendente que fue como muy bien recibida la propuesta, tuvimos que fijar ahí como unos límites de cupo para que no se nos fuera un poco de las manos quizás el lugar y la comodidad y también la instancia de taller, que eso Claro. me parecía muy importante, como que circule la palabra. Bien, ¿cómo pensabas eso en cuanto a las dinámicas? ¿Era más expositiva o planteabas otro tipo de...? La verdad de no, forma? siendo sincera, no lo pensé mucho de Ah, ok. antemano, sino que esto de taller pensaba que se iba un poco como a ver en el camino, ¿no? Y la verdad es que resultó como muy enriquecedor el hecho de que la palabra circulaba bastante y se ponían en el escenario, digamos, preocupaciones que de alguna u otra forma resonaban en todas las que estaban en ese momento. O sea, eran preocupaciones que por ahí uno tenía, pero que no sabía formular o qué sé yo, no encontraba las palabras o por ahí no se le había ocurrido, pero la cosa es que había una especie como de resonancia colectiva en el que una de las cosas como más valiosas creo es que estamos todas de camino en esto, entonces es un aprendizaje y un reaprendizaje colectivo muy potente, me parece Totalmente. a mí. Y te dejo que tomes el mate y voy preguntándote, ¿cómo hubo algo que te haya llamado la atención, que vos digas, uy, che, mirá lo que está diciendo esto, mirá qué interesante lo que está planteando, algo que te haya como conmovido? Por ahí cuando una de las cosas yo creo como que más me interpelan y que aparecieron es la cuestión de cuándo se empieza a ser feminista, ¿no? Ah, mira, Como... ¿cuándo se empieza? Qué gran Claro. pregunta, ¿no? Tal cual, que va de la mano quizás como un poco de qué sería una vida feminista también, ¿no? O sea, me parece que no hay como un comienzo o un inicio, así como un origen puro, ¿no? Un Impoluto. origen mítico, podríamos ubicar ahí, ¿no? Exacto, es un origen extraño, pero que tiene que ver, bueno, en mi caso tiene que ver con esto del asombro y del el malestar casi político de por qué no leí esto antes, una cosa así, ¿no? Me pasa. Y a las compañeras les pasaba como que tampoco podían, algunas, ¿no?, rastrear tan fácilmente ese comienzo. Pero yo creo que tiene que ver con una especie como de politizar el malestar o la incomodidad, ¿no? Como de siempre reconocer que hay alguna instancia o que te incomoda o hay alguna instancia que te hace reconocer en la realidad la desigualdad, la injusticia, ¿no? Claro. O sea, como eso es como... No, es un origen que también, o sea, es un origen o un comienzo que se va retroalimentando en el tiempo, Claro. que alimenta como el camino, ¿no? Algo Sí, así. totalmente. Bueno, pero también está la contraparte a todo esto, Sí. en donde se instala la idea, bueno, yo soy feminista. Entonces se empieza, esto lo hemos discutido también muchas veces en la mesa, en donde empieza el feminómetro. Vos no sos feminista, o vos sos media feminista, o un cuarto feminista. Sí. ¿No? Hay como, empieza a haber esta cuestión también de indicar a la otra como no feminista porque tiene una conducta que dista de lo que ella podría estar Ajá. haciendo o diciendo, ¿no? Sí. Bueno, ahí me pasó que me sentí muy cómoda en el espacio que estaban conformando las compañeras de la RIA, porque también el hecho de que sea como una instancia un poco novedosa hace que más o menos todas nos ubiquemos en este sector de preguntas, ¿no? Más Claro. que de respuestas. Ok. Y lo que considero como válido también es que, digamos, lo que sucedió en el taller es que no había un lugar como de enunciación más relevante que la otra, en términos de, bueno, soy más feminista o soy menos feminista, sino que había un constante preguntarse por los contenidos posibles de ese feminismo.
¿no? Al menos en la instancia del taller. Tiene un poco que ver por ahí con lo que vos decías, de que no hay un momento en el que uno es feminista, y sino tomarlo como un proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso uno puede ir de a poquito, ir cambiando, ir repensando cosas. Después tenés otras cosas que te quedan de resistencia y que después por ahí las vas cambiando o no. Entonces, por ahí uno a veces cae en esa competencia que tiene que ver justamente con todo lo contrario, para después repensarla y darse cuenta, no, bueno, por ahí no era, pero es esto de lo que venimos palpando o que nos vienen enseñando desde el minuto uno. Sí, tiene que ver con un poco poder conversar para compatibilizar criterios también, o sea, tiene que ver con, no sé, con asumir la diferencia, pero ese asumir la diferencia es lo que hace el feminismo para mí, es como que pone las cuestiones en la medida de lo real, o sea, en lo concreto. Entonces, una de las potencias que tiene, por ejemplo, es de desarmar los binarismos como teoría y praxis, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como este ir de camino es siempre una retroalimentación entre teoría y praxis. Claro. Entonces tiene que ver con poder conversar o dialogar criterios en la lucha, en la arena de la lucha simbólica de argumentos. Yo lo veo un poco así. Claro, y con las vivencias que uno, cuando las vas viendo lo que te está pasando y que eso no está bueno, ahí es como que también te lleva a pensarlo, ¿no? Claro, sí, es un escenario constante de interpelación y de exhortación. Es un lugar incómodo también. Sí, y bueno, y es complicado, ¿no? Porque continuamente el feminismo lo que hace es desacomodarte, es decir, incomodarte, ¿no? Es decir, uy, no, sí, está bien, me estoy mandando una machuruleada, pero bancámela esta, ¿no? Pero llega un momento que es agobiante. Sí, sí. ¿No? No sé si comparten, por ahí Claro. estoy tirando y por ahí no comparten lo que estoy diciendo. Sí, compartimos. Sí, por supuesto, hay algo de incomodidad, esto de interpelarse, de preguntarse. Y aparte también esto a mí me pareció súper interesante, esta propuesta del taller, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, bueno, un taller de filosofía. Y bueno, yo no tengo ni idea de filosofía, ¿qué hago con esto? Digo, pero poder articular lo que es una cuestión teórica, más académica si se quiere, con ciertas filósofas o filósofos, pero en este caso filósofas, mujeres feministas, y también articularlo a la praxis, articularlo al día a día, lo cotidiano, ver estas cosas que nos incomodan, que generan mucho malestar, que venimos arraigando desde hace miles de años, que nos ubican a las mujeres en una situación, y esto de decir, bueno, soy feminista, no soy feminista, ¿desde cuándo? Y muchas veces escuché, digo, bueno, yo siempre fui feminista y no lo sabía hasta que tampoco apareció un encuadre donde nos ubicó y que nos generó cierta identidad, que tiene que ver, bueno, soy feminista porque lucho por los derechos, por la igualdad, Claro. Porque me pregunto todo el tiempo sobre mis prácticas, y preguntarse también sobre las prácticas no es deshacerse de todo lo anterior, sino ver cómo lo podemos incluir desde otro lugar, o por lo menos, bueno, esto que decía Javi recién, me voy a mandar una machiruleada, que todos, o sea, todas y todos Claro. atravesamos por esos momentos, digo, no es fácil llevar a cabo o romper con ciertas prácticas que venimos hace años llevando a cabo, ¿no? Digo, Claro. bueno, cómo nos ubicamos, cómo se ubica la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, pero bueno, lo extraordinario igual es que se siguen cuestionando y rompiendo estas prácticas que estaban súper naturalizadas. Bueno, un poco linkeo, me voy un poco de tema, pero Sí, sí. con esta cuestión del mundial, este argentino, yo no sé sí. si vieron, que había, ¿Cuál? bueno, cometió Un video desastroso que Sí, anda por ahí. no, es una vergüenza. bueno, y Es una y lo vergüenza, terminaron un idiota. echando del mundial. Lo Sí. echaron, no lo dejaron participar de ningún partido, no lo dejaron entrar más a ningún partido. Y la verdad digo, bueno, hay que cuestionarse. Esto que antes era un chiste y todos nos reíamos de, mirá lo que hace, qué sé yo. Y hoy no, digo, bueno, más allá de que hubo muchos machirulos que
compartieron y se rieron y disfrutaron de este acoso y esta vulneración a una piba de 15 años, Sí. que fue tremendo. Hoy no causa gracia. Claro. Hoy pasan otras cosas. Hoy nos preguntamos qué queremos, qué nos gusta, si esta situación Sí. la vamos a seguir propagando y bueno, hoy aparecen Bueno, otras... Pero voy a poner interrogación a eso. Yo creo que hay un grupo en el cual sí se identifica con eso que hizo el boludo en Rusia Sí. y que le causa gracia. Claro. Sí. Sigue existiendo todavía ese Sí, claro. grupo de personas. Sí. Por ahí Son hoy- menos. Que son menos. Podríamos. Sí. Pero hay, Sí, hay sí, una, yo creo hay que una sí, condena sí, yo creo que social sí. igual. Sí, hay Bien, una eso condena. a dónde voy. Pero, al menos. Claro, ahí creo que ahí está ese movimiento que produjo el feminismo, que ya los medios están apuntando y señalando sobre eso. Es decir, lo toman y dicen, mirá lo boludo que es este chabón y la boludez que está haciendo. ¿No? Sí, la boludez y la violencia. La también, violencia. porque, digo, Fue un acto violento, obviamente. Sí, por ahí. Bueno, entonces, esto me parecía como súper interesante de lo que vos traías, de algo súper abstracto, teórico, que tiene que ver con ciertas lecturas que no todas las personas tenemos acceso o tienen acceso Claro. a poder, no sé, pensar una Beauvoir o una Butler o, la filósofa alemana que no me acuerdo. Sí. Pero poder traer eso súper abstracto y más académico a lo cotidiano, para mí es como un acto fantástico. Sí, ahí hay una cosa que me parece como también muy, muy asombrosa y una potencia muy tremenda, que es que también una de las cosas que descubrí es como que sí hay, digamos, como que los feminismos tienen una capacidad y una de estrategia enunciativa muy grande. Y en ese sentido, esas estrategias enunciativas bajan a la tierra, digamos, muy rápidamente. Por ejemplo, esto de lo personal es político, o la revolución será feminista o no será, o digamos, no se nace mujer, se hace. Son enunciados que tienen una profunda reflexión filosófica detrás, pero que sin embargo pueden ser puestos sobre la mesa e interpelan, ¿no? Más allá de lo que quizás uno interprete, pero tienen una capacidad de interpelación como muy grande. Entonces, digamos, en el taller lo que se quería hacer un poco era trabajar desde ese lugar. O sea, ciertamente hay cuestiones como filosóficas que había quizás que tener un poco lecturas previas, pero sobre todo ponerlo así. ¿Era Sí. necesario tener conocimientos previos? En cuanto No, digamos de filosofía no. Igual se dio el caso de que habían algunas compañeras que, o estudiaban filosofía o algunas materias afines, pero en realidad no era el digamos, no apuntabas a esa para población, nada. sino, digamos, más amplio el Claro, asunto. exacto, sí. Bueno, pero eso habilita el feminismo, ¿no? Hacer como la filosofía de la vida cotidiana, y poder articular. Sí. Hay un libro de eso, te miro porque Freud sacó eso. Psicología de la vida cotidiana. Le choreaste a Freud. Bueno, siempre choreamos. Sí, Lo sí. instituido y lo instituyente. Pero te rebanco porque está bueno. El feminismo de la vida cotidiana está bueno. Bueno, pero a mí me pareció brillante eso, y poder pensarnos en lo cotidiano, en nuestras prácticas, y que hay de trasfondo, todo un pensamiento filosófico que nos sostiene, digamos, y que nos ubica en determinados lugares, y poder romper con estos pensamientos rígidos también. Claro, Totalmente. es la capacidad de ponerlos a jugar en el escenario de lo contemporáneo también. Esa es su riqueza, me parece a mí. Totalmente. Bueno, estamos hablando mucho de feminismo. Porque es un programa feminista. Sí, somos la que no escuchaste, un programa feminista. André, te iba a preguntar, dentro del campo de la filosofía, ¿ves al feminismo como otra línea de pensamiento o como una herramienta para el análisis? Bueno, ahí hay dos, Chan. digamos. Es una una tremenda pregunta. Perdón. Una pregunta difícil que armó Javi. Sí, sí. Claro. Perdón. No, está muy bien. Es una pregunta que, digamos... Que te estás preguntando. Te estás tal preguntando cual, en este momento. Todo el tiempo. Ok. Sí, hay una... Cuando yo armé, digamos, como la propuesta del taller,
quería poner en juego dos hipótesis que tienen ese carácter de hipótesis. Que bueno, también una se la debo a mi querida profe, María José, que es el feminismo es la filosofía contemporánea, así con mayúscula, ¿no? Y otra que leí por ahí es que el feminismo es, la filosofía es cómplice del patriarcado, ¿no? O de las categorías que sostienen el patriarcado, la filosofía es cómplice. Entonces mi idea era como poder jugar con esas hipótesis en una especie de ejercicio de ponerlas a prueba. Y en ese sentido me parece que hay algo de esto muy potente de que el feminismo es la filosofía contemporánea, en el sentido de que es vector de preguntas radicales que en este momento vienen del feminismo, ¿no? O sea, la filosofía no puede no responder a esas preguntas que se hacen desde el feminismo. Entonces, me parece que en ese sentido atraviesa la disciplina y la constituye a su vez. Claro. Solo que, claro, hay que ponerse a trabajar, digamos, en ese sentido. Sí, totalmente. Bueno, estás diciendo, te estoy escuchando con tanta atención. Está buenísimo. Y me genera esto, y lo hago al aire, que es re complicado lo que voy a proponer. Es re complicado. Pero me estoy imaginando futuros programas donde venga Andre y nos cuente de un tema de una autora, Simone de Beauvoir, Judith Butler. Me estoy imaginando eso. Una vez por mes que aparezca Andre. Es como una idea, es que me está hablando. Es una idea. Él te compromete al aire, ¿viste? Claro. Es un divino. Ya, no funcionó con la licenciada, Así nosotros Mónica. Vamos sumando Bajo gente a presión. nuestra staff. Claro. Bueno, Ojalá. Globitos. Sería como un taller particular. Que Claro, nos estamos dando un taller. Así me estaba imaginando eso. Bueno. Después, estamos, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? En esto que estábamos mencionando sobre feminismo. Y me interesaría en particular saber cómo pensás o sentís vos el feminismo. Esta pregunta se la hacemos a todas las que participan acá y siempre nos llevamos una sorpresa con lo que piensan o sienten en el feminismo. ¿A vos qué te sucede con esto? También es una pregunta que me hago constantemente. No sé, me da las ganas de pensarlo como bajo la metáfora de una flecha o de una flecha en realidad, que en definitiva, bueno, tiene esta fuerza tensora que necesita, digamos, un horizonte vital, ¿no? O sea, la experiencia se juega en una especie de tensión constante, me parece a mí, la vida misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, el feminismo como que siento que tiene esta fuerza tensora para la existencia y para la cual se necesitan varias cosas, ¿no? Desarrollar constantemente una técnica, una metodología, uh-huh. una paciencia, un horizonte, una perspectiva, digamos, quizás dónde poner el ojo, no sé, claro. me imagino que es como sobre todo una metodología y una técnica en la cual, o sea, digamos, lo principal es estarse constantemente preguntando, y también una especie como de, aquí quizás linkeo con la psicología, pero hay algo de lo terapéutico que está presente uh-huh. siempre, o sea, esta interpelación, esta exhortación, y lo veo también como un proceso muy fuerte y muy lindo a la vez en compañeros, ¿no? Que se preguntan por sus masculinidades, uh-huh. es decir, es algo transversal, ¿no? Uh-huh. Y eso, siento que el feminismo es como una fuerza vectora tremenda que, digamos, ataca los lugares incluso más duros, ¿no? Con defensas más duras. Más duras, sí, totalmente. Sí. Totalmente. Encantador. Escucharla es encantador. Sí, una genia. Muchísimas gracias por venir, Andre. Repetinos si querés el mail. Sí, mi mail es andreaugaldeg@gmail.com
Y bueno, también, eso, quería pasar un chivo, una invitación para mañana, que las compañeras de la RIA están organizando un ciclo que se llama Feministe. Y mañana a las 4:30, esto es en Pasco y Chile, no recuerdo la numeración, pero Pasco y Chile, sobre Pasco, están organizando un conversatorio sobre el aborto. Uh-huh. Y bueno, la tarea que queda de aquí para que se apruebe en el Senado, todo lo que esto incluye, entonces es una especie es mañana, sábado a las 4:30 de la tarde. Y eso, y bueno, estar atentos a quizás esta segunda versión de este taller que probablemente se haga en el segundo cuatrimestre. Dale, buenísimo. Una última pregunta. Hoy tenemos la consigna de ¿qué fue lo más loco que escuchaste en el debate sobre la despenalización del aborto? Los que estuvieron en contra. ¿A vos hubo algo que te quedó como resonando diciendo, uy, esto es un cualquierismo total? Bueno, no solamente los que estuvieron en contra, digo, como puede... Sí, lo del favor no vamos a discutir. Lo que quería... démosle la libertad. Claro. Sí, también. No, lo de los perritos me mató. La verdad, lo de los perritos, sí. Sí. Rankea. Ganando, ¿no? Los perritos, sí, rankea. A full. Bueno, André, entonces, muchas gracias por venir. Te esperamos, mandanos la info si haces otro taller. Vamos a escuchar ahora The Cranberries, banda irlandesa de rock alternativo con influencias del post-punk y el rock celta, que se formó en 1989 y con sus impases sigue hasta el presente. Posee en su haber 7 discos y Zombie es un tema del segundo álbum lanzado en 1994 y lo escuchás acá en La que no escuchaste. Muchas gracias. Vos o un conocido tuyo necesitan orientación o información sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Comunícate de manera gratuita a la línea telefónica 102. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.